Responder ¿qué era el arte? Parecía bastante sencillo. Una persona imaginaba algo, desarrollaba una técnica durante años y finalmente convertía esa idea en una obra capaz de emocionar, inspirar o provocar a otras personas. Pero entonces apareció la inteligencia artificial generativa. Hoy en día una computadora puede crear imágenes, música, voces e incluso un video completo en cuestión de segundos. Y con ello surgió una pregunta que está dividiendo a artistas, programadores, filósofos, abogados y al público en general. ¿La inteligencia artificial realmente crea arte o simplemente produce contenido que se parece al arte? La respuesta no es tan simple como decir sí o no. De hecho, todo depende de cómo definamos el arte desde el principio. Si una obra consigue emocionarte, ¿realmente importa cómo fue creada? Esta es probablemente la pregunta más importante de todo el debate. Hay quienes sostienen que el arte debe juzgarse únicamente por el resultado final. Si una imagen transmite emociones, comunica una idea o simplemente consigue cautivar al espectador, entonces ya cumplió la función del arte, sin importar si fue pintada con un pincel, tomada con una cámara o generada mediante inteligencia artificial. Sin embargo, existe otra postura completamente distinta. Para muchas personas, el arte no consiste únicamente en la obra terminada, sino también en el camino que llevó hasta ella. Las horas de práctica, los errores, la experiencia acumulada y el dominio de una técnica forman parte del valor artístico. Desde esta perspectiva, una imagen generada en pocos segundos no representa el mismo proceso creativo que una obra desarrollada durante semanas, meses o incluso años. En otras palabras, antes de discutir sobre inteligencia artificial, primero debemos decidir qué valoramos más, el resultado final o el proceso que permitió alcanzarlo. Cuando una IA genera una imagen, la auditoría deja de ser una pregunta sencilla. Supongamos que alguien escribe un prompt muy detallado y obtiene una ilustración espectacular. ¿Quién realmente creó esa obra? Algunos responderán que el autor es quien escribió el prompt, porque fue quien tuvo la idea, tuvo las decisiones y dirigió todo el proceso. Otros consideran que la verdadera creación pertenece a quienes desarrollan el modelo de inteligencia artificial, ya que constituyeron la herramienta capaz de producir ese resultado. Pero existe una tercera postura, todavía más polémica. Los modelos actuales fueron entrenados utilizando millones de imágenes creadas por artistas de todo el mundo. Esto lleva a muchos a preguntarse si parte del mérito también pertenece a esas personas, cuyas obras sirvieron para entrenar la inteligencia artificial. Por eso, una simple imagen generada por IA puede esconder un enorme debate sobre creatividad, propiedad intelectual y autoría. Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se convierte en filosófico. Los críticos afirman que la inteligencia artificial no crea absolutamente nada, no tiene imaginación, no posee recuerdos, no siente emociones y tampoco intenta expresar experiencias personales. Lo único que hace es analizar enormes cantidades de información y calcular cuál debería ser el siguiente píxel, la siguiente palabra o la siguiente nota musical. Sin embargo, quienes defienden esta tecnología responden con una pregunta bastante incómoda. ¿Acaso los seres humanos no aprendemos exactamente observando a otros? Ningún artista nace creando desde cero. Todos estudian obras anteriores, combinan influencias y desarrollan nuevas ideas a partir de conocimientos ya existentes. Entonces, la verdadera discusión deja de ser si la IA combina ideas, porque eso es evidente. La pregunta pasa a ser si combinar conocimientos puede considerarse una forma legítima de creatividad. Aunque muchas veces no lo notemos, solemos admirar tanto el esfuerzo como el resultado. Imagina dos cuadros completamente idénticos. Uno requirió 500 horas de trabajo y el otro fue generado por una inteligencia artificial en apenas 30 segundos. Aunque visualmente sean iguales, la mayoría de personas valorará mucho más el primero. ¿Por qué ocurre esto? Porque los seres humanos asociamos el esfuerzo con el mérito. Saber que alguien dedicó años a perfeccionar una técnica cambia automáticamente nuestra percepción de la obra. Eso no significa que la imagen generada por IA sea peor desde un punto de vista visual. Significa que psicológicamente también valoramos la historia detrás de la creación. El sacrificio de la práctica y la dedicación forman parte de la experiencia artística para muchas personas. ¿Sabías que la inteligencia artificial no es la primera tecnología en ser acusada de destruir el arte? Cuando apareció la fotografía, muchos pintores aseguraban que aquello acabaría con el arte tradicional. Más tarde ocurrió algo parecido con el cine, con la edición digital, con las tabletas gráficas e incluso con programas como Photoshop. En todos los casos hubo personas convencidas de que aquellas herramientas nunca podrían producir arte auténtico. Con el paso del tiempo, la mayoría terminó aceptando que estas tecnologías no destruyeron el arte, sino que ampliaron sus posibilidades. Por eso, muchos creen que la inteligencia artificial simplemente representa la siguiente gran revolución creativa,
Otros, en cambio, opinan que esta vez la diferencia es mucho mayor, porque la herramienta ya no solo ayuda al artista, sino que puede producir casi toda la obra por sí sola. Incluso quienes apoyan a la inteligencia artificial como arte reconocen que aquí existen uno de los debates más difíciles. Los modelos actuales fueron entrenados utilizando enormes colecciones de imágenes disponibles en Internet. Muchos artistas consideran que nunca dieron permiso para que sus obras fueran utilizadas con ese propósito, y que además hoy la IA puede generar imágenes muy parecidas a su estilo, sin ofrecerles ningún tipo de reconocimiento o compensación. Por otro lado, los defensores argumentan que los seres humanos también aprendemos observando el trabajo de otros artistas. Nadie aprende a pintar sin estudiar pinturas anteriores. La diferencia está en decidir si entrenar una inteligencia artificial puede compararse realmente con la forma en que aprende una persona. Esa discusión todavía continúa en tribunales, universidades y empresas tecnológicas de todo el mundo. Quizá la pregunta nunca fue si la IA hace arte. Lo que realmente está cambiando es el papel del artista. Hoy una sola persona puede crear ilustraciones, música, voces, efectos visuales e incluso películas completas, utilizando herramientas que hace apenas unos años requerían equipos enteros de profesionales. Eso democratiza la creatividad porque permite que muchas más personas puedan expresar sus ideas, pero también aumenta enormemente la competencia y obliga a replantearnos qué significa realmente aportar valor en una época donde generar contenido resulta cada vez más sencillo. Tal vez dentro de unas décadas la discusión ya no sea si una obra fue creada con inteligencia artificial, sino qué aportó el ser humano que estaba detrás de ella, porque las herramientas cambian constantemente, pero la necesidad de comunicar ideas, emociones e historias sigue siendo exactamente la misma. Quiero dejar claro algo antes de concluir. Yo soy una persona que entiende cómo evoluciona el mundo y que sabe adaptarse a dichos cambios. Yo estoy de acuerdo con hacer arte con la inteligencia artificial, pero objetivamente, la inteligencia artificial fue entrenada robando trabajo ajeno. No estoy apoyando a nadie, no estoy defendiendo a nadie. Solo soy todo lo objetivo posible. La inteligencia artificial todavía no ha respondido qué es el arte. Lo que ha hecho es obligarnos a volver a formular una pregunta que llevaba siglos abierta. Si para ti el arte únicamente depende del resultado, posiblemente aceptarás las obras generadas por IA como una nueva forma de expresión. Pero si crees que el arte también necesita intención, experiencia, esfuerzo y una historia profundamente humana, seguramente llegarás a la conclusión contraria. Y quizás esa sea la enseñanza más interesante de todo este debate. La inteligencia artificial no cambió el significado del arte. Lo que hizo fue obligarnos a descubrir que en realidad nunca habíamos logrado definirla bien del todo.